Hola, doctor Leand aquí. Este video es educativo y no es considerado terapia, tampoco es con la intención de reemplazar terapia. Voy a platicar sobre en lo que consiste practicar compasión propia. En mi experiencia profesional, mucha gente tiende a batallar con eso, con la práctica de autocompasión, tratarse a uno mismo amablemente. Yo también he aprendido de esto. Mi doctorado, lo cual incluyó mi tesis para mi doctorado, se enfocó en gran parte a la investigación y la aplicación de compasión propia. Tiene muchos beneficios el practicar autocompasión, tanto emocionales, intelectuales como biológicos, de la mente y el cuerpo en general. Entonces, ahí voy a dar unos ejemplos de trucos de cómo practicar compasión propia. Empecemos. Tiene título, ¿no? Compasión propia es en cuestión artículos de investigación que lleva lo que es el estudio de la compasión propia, lleva relativamente poco tiempo, unos 7 a 10 años cuando mucho, en el campo científico y laboral, cuestiones de salud mental. Los artículos de investigación que se han establecido han mostrado que estamos programados biológicamente para responder a calidez, tacto, gentil y vocalización. Eso se refiere a verbos, palabras de amor hacia uno mismo y el prójimo. Biológicamente hablando, estamos diseñados para recibir y dar amor. Hay investigadores neurológicos, neuroscience, científicos de neurología, que han hallado que en cuestión de evolución estamos diseñados a recibir amor para nuestra sobrevivencia. Es por lo cual es tan importante practicar autocompasión, tanto para uno mismo, para poder darlo ajenamente, con más facilidad. Autocompasión, que fue diseñado por la autora Kristen Neff, o Cristina Neff, de Harvard, me parece. Lo diseñó en 3 pasos, son 3 componentes para practicar compasión a uno mismo. El primer componente o paso, si le quieren llamar así, involucra el tratarte a ti mismo con amabilidad o con amor. Vamos a hablar de cada paso en un momento. El otro paso o componente es reconocer que eres un ser humano. Y el tercero es ser consciente. En cuestión a tratarte a ti mismo con amabilidad, que suele ser lo más difícil, o de las cosas más difíciles para la gente, una aclaración, por ejemplo, la autoestima no es lo mismo que la amabilidad hacia uno mismo. La autoestima es más como el valor que te das a ti mismo. En cambio, el ser amable contigo mismo trata más de amor que te das a ti mismo o a ti mismo, distinto. Cuando fallamos en alcanzar nuestros propios estándares, típicamente somos más críticos y crueles con nosotros mismos o mismas, a comparación de cómo seres queridos nos tratarían a nosotros. Ser compasivo con uno mismo se trata de tratarse a uno mismo del modo en que trataríamos a un ser querido en esa misma situación. Es decir, con apoyo, ánimo, empatía, amor, paciencia y gentileza, amabilidad. Un ejemplo, cuando se sienta frustrado con su hija en caso de padres, practique ser un padre o madre compasivo consigo mismo para que pueda ser compasivo con su hijo a cambio o hija a cambio. Un truco para desarrollar esta habilidad, cuando pacientes míos me han tocado que dificulten con esto, un truco que les doy es uno de 2 trucos. Les doy 2 trucos. Uno puede ser que si te es difícil ser amable contigo mismo, lo que se puede hacer, digo mis pacientes, que imagina lo que tú le dirías a alguien en tu lugar que quieres mucho, y eso se te va a facilitar el expresarte amablemente a ti mismo. Entonces primero podrías pensar, ok, voy a pensar lo que le puedo decir a un ser querido y esto lo cambio hacia mí mismo. El otro truco es pensar en lo que un ser querido te diría a uno mismo. Yo he practicado esto en público, cuando me han pasado ciertos errores que pueden ser de mínimos a mayores, y he notado el cambio. Mi reducción en ansiedad en público, por ejemplo. Un ejemplo que voy a dar es de una vez que estaba andando en bicicleta en la calle y se me quedó la cadena de la bicicleta.
me tropecé y me caí de la bicicleta. Había mucho tráfico alrededor. Me dio pena, porque, no, ¿cómo va a ser que me estropeé aquí, no? Me caí. Y después me puse a pensar, ¿sabes que yo no soy el único que ha pasado por esto? Y tanto como puede ver realísticamente gente que me esté a lo mejor juzgando en público en el tráfico, también va a haber bastante gente que me va a borrar empatía. Por ejemplo, alguien que pueda pensar, fácil va a haber alguien que va a pensar, pobre muchacho, por lo que pasó, y ojalá esté bien. Ese tipo de pensamientos. Y me ayudó, me sentí mejor. Reconoce que eres un ser humano, el segundo componente o paso, así como todos nosotros en este planeta lo somos. Cuando algo resulta mal, comúnmente lo vemos como anormal, es decir, distinto a las demás personas. Pensamos que se nos olvida, pensamos que somos las únicas personas en el mundo por lo que está pasando esto, y se nos olvida que esto es muy común. Fácilmente, muy probable, alguien en el mundo ha pasado por lo que no ha pasado. Por ejemplo, puede que pienses, no debería tomar tanto tiempo en la mañana para alistarme, haciendo que mi hija, en caso de padres, por ejemplo, llegue tarde a la escuela. Madres o padres en particular. Claudia es un ejemplo inventado, no es nadie en particular. Pude haber usado también el nombre de Ricarda, no sé, Laura, entonces, siempre llegan a tiempo. Esta manera de pensar te conduce a sentirte sola en tu sufrimiento cuando de hecho nuestras imperfecciones son lo que nos relaciona o conecta con otras personas, y es muy cierto. El practicar compasión propia involucra que te preguntes, ¿cómo soy igual que los demás? Y la respuesta es que todos tenemos fallas, nadie es perfecto, es condición humana, es la realidad. Como por ejemplo Claudia, el nombre inventado, también tiene fallas y comete errores, lo cual las hace a ambas humanas y madres o padres. Sé consciente del otro componente. Para ser compasivo con nosotros mismos es necesario comprender que sufrimos, es una realidad, la condición humana. Nadie vive esta vida sin cortes emocionales o rasguras. Todos pasamos por esto, de uno u otro modo. El poner atención a cómo nos hablamos y tratamos a nosotros mismos en momentos difíciles nos permite reconocer que estamos sufriendo y que necesitamos darnos amor también. Considera todo el sufrimiento y estrés que nos impartimos en lo que nos criticamos por nuestras imperfecciones. Lo que usualmente promuevo mucho a gente con quien he trabajado es que les digo, el ser consciente te ayuda para ser más consciente de ti mismo, eleva tu conciencia para que te haga más fácil ser amable con uno mismo. Un ejemplo, en cuestión a padres o madres, soy malo en matemáticas como para ayudar a mi hijo o hija con su tarea. Cuando reconocemos y nos volvemos conscientes de que tan doloroso y contraproductivo puede ser esos modos negativos de tratarnos, podemos cambiar nuestro modo de tratarnos. Podemos ser amables y apoyarnos a nosotros mismos cuando no cumplimos al 100 con nuestros ideales de cómo ser padres o madres. Todos fallamos, eso siempre digo siempre, todos fallamos. Y es normal, no quiere decir que sea para siempre. Eso es todo. Abajo en la descripción voy a dejar algunos recursos de la autora de Autocompasión. Tiene algunos ejercicios que la gente puede implementar para practicar ser compasivo con uno mismo o misma y otros ejercicios. Y si requieren, si notan o se dan cuenta de que a lo mejor acudir a terapia vaya a ser ayuda, adelante, no se pierde nada.